pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra sí gritan las almas. Porque me he quedado, Señor, no sé en qué te fallé, en qué te ofendí, qué será de mi alma. Mi mente y mi capacidad no pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles. Mientras abajo en la tierra se alborotan las calles. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos. Cristo nos viene a buscar. Procura. Aquí le damos comienzo a un nuevo programa Sin Fronteras. Este programa está siendo emitido nuevamente gracias a la voluntad de nuestro Dios. Gracias por permitirnos poder estar un día más debajo del sol, un día más que queremos compartir con ustedes las verdades del Evangelio, aquella palabra que produce en nosotros un crecimiento y un cambio de rumbo, de una vida que llevábamos totalmente apartados de la gracia de nuestro Dios y que por la infinita misericordia de Dios nos ha dado a conocer la palabra, nos ha dado a conocer la verdad del Evangelio, que es que reconozcamos cada uno de nosotros que hay un solo camino, que hay una sola verdad para llegar a nuestro Padre, y es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz, por ese sacrificio bendito que el Señor hizo en la cruz del Calvario y nos permitió tener acceso al conocimiento de la verdad. Por eso hemos escuchado y escuchamos tantas veces que Jesús es el camino, la verdad y la vida, donde reconocemos y hemos podido reconocer que verdaderamente es la verdad, es la que no solamente por palabras, sino por un sentir que nosotros, cada uno de nosotros que hemos venido al conocimiento de la verdad, hemos podido y podemos disfrutar de la presencia de nuestro Dios, y que no es un cuento, sino que es la única verdad, y Jesucristo es la vida. Por eso le damos gracias a Dios por estar este día compartiendo nuevamente desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, con este programa Sin Fronteras, donde vamos a tratar de, en este tiempo, de poder desarrollar una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, donde desde este programa queremos hacer hincapié tantas veces en el conocimiento de las Escrituras, en que realmente debemos profundizar cada día el conocimiento de la verdad del Evangelio. Estos 66 libros que tenemos para poder instruirnos en el favor de Dios,
de qué es lo que nosotros debemos de hacer y cómo debemos de caminar en este tiempo que resta de la iglesia sobre la tierra y aún de aquellos que tal vez partamos antes a la presencia de nuestro Dios, o sea que quedemos vivos para aquel día y ese acontecimiento tan grande que cada uno de nosotros como hijos de Dios esperamos, ese gran acontecimiento que será el levantamiento hacia Él de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, hermana, amigo, amiga, te damos la bienvenida en esta tarde y te rogamos que si este programa te es de bendición, puedas suscribirte y puedas compartirlo, puedas darle un like en me gusta para que este programa pueda ser difundido mucho más allá y pueda llegar y pueda alcanzar a muchas personas que tal vez desconocen la verdad, porque sabemos que la palabra puede ser sembrada en varias situaciones y hoy será lo que vamos a ver en esta noche, donde verdaderamente la palabra, cuando la escuchamos, donde la atesoramos, si verdaderamente tiene profundidad, le damos la profundidad que debe de tener, o realmente es algo transitorio que escuchamos y después dejamos a como caiga, ya sea que la recibamos con gozo o no, dependiendo de qué lugar en nuestra vida nosotros le damos a las verdades de la palabra, al Evangelio. Por eso quiero compartir en esta tarde y nos vamos a situar en el libro de Mateo capítulo 13. Y creo que muchos de nosotros conocemos las parábolas, porque el Señor hablaba en parábolas cuando Él estaba cumpliendo su ministerio en la tierra. Llegado al momento que los apóstoles le preguntan al Señor Jesucristo por qué Él hablaba en parábolas. Y hoy vamos a tratar de discernir a través de la guía del Espíritu Santo y de la luz que el Señor nos esté trayendo a la verdad de su palabra, de por qué el Señor hablaba en parábolas y por qué hoy a muchas religiones que nosotros vemos alrededor del mundo, sabiendo que tenemos la palabra de Dios, por qué tienen cegado el entendimiento. Vamos a leer, primeramente vamos a situarnos en el capítulo 13 y en el verso 10, en el propósito, como título tengo, de las parábolas. Y el verso 10 dice: entonces llegando los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él les respondió, les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces vamos a hacer ahí un paréntesis y fíjense que en el verso 12 dice: porque a cualquiera que tiene le será dado y tendrá más. Y acá está hablando de aquellos que reciben la luz. Y la luz que vino a este mundo para quitar el velo de nuestros ojos fue Jesucristo. Por eso está hablando de que aquel que tiene aún se le dará más, se le dará mucho más conocimiento, más apertura a la verdad, más luz. Y podemos entender que a través del Espíritu Santo, cuando nosotros profundizamos en querer saber más y más de la palabra para crecimiento espiritual, y no solamente para nosotros mismos, sino para compartirlos con otros, las verdades del Evangelio, se nos seguirá agregando más. Por eso, el que tiene luz, más luz se le dará. Y en el 13 dice: por eso les habló por parábolas, porque viendo no vean y oyendo no oyen ni entienden. Y acá podemos constatar que era que este remanente del pueblo de Israel lo veía al Señor, lo veía con sus propios ojos y lo escuchaba con sus propios oídos, mas no entendían lo que decían, porque ellos no le recibieron, ellos no creyeron en Jesús.
ellos no creyeron que Él era el Hijo del Dios viviente, que Él era antes de la fundación de este mundo. Entonces tenían cegado el entendimiento, cauterizada la mente, y aún sus ojos veían, pero no veían como deberían de haber visto, porque no reconocieron que Jesús era el Mesías. Y vemos que el Señor les dice en el verso 14 que se tenía que cumplir lo que había dicho el profeta Isaías. Y vemos que en el 15 describe: porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y del corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Y en el 16 dice: más bienaventurados los ojos, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Y fíjense en que cuando comienza a describir en el verso 15, para que no vean de los ojos y oigan de los oídos, ¿sí? Y acá podemos ver, todos tenemos ojos y todos tenemos oídos, pero ¿cuántos oídos de aún muchos de nuestros hermanos oyen pesadamente? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver en qué determinado lugar se siembra la palabra cuando la palabra es escuchada. ¿Qué lugar nosotros le damos en nuestra vida cotidiana a la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Qué transformación ha producido su palabra en nosotros? Nosotros compartíamos en programas anteriores que evidentemente necesitamos mirarnos a un espejo y enfrentarnos con la realidad de nuestra vida propia para poder saber dónde la palabra de Dios ha sido sembrada, si en nuestros corazones o en qué lugar de la vida nosotros tenemos la palabra y la verdad del Evangelio de Cristo. Entonces ahí nosotros vamos a saber cómo estamos situados y cómo estamos parados delante de las verdades del Evangelio, viendo que aquel tiempo se aproxima, el tiempo de que nos juntaremos con el Señor cuando Él venga a buscar a un pueblo. Y en el programa anterior compartíamos que tendremos que atravesar un tiempo y medio tiempo seguramente cuando en la aparición del anticristo, ¿sí? Que lo compartíamos en el programa anterior. ¿Y cómo nos vamos a poder mantener en pie? Será por el conocimiento de la verdad. ¿Cómo no vamos a ser engañados por el enemigo? Siempre y cuando conozcamos la verdad. Y que conozcamos no solamente la verdad, sino que la palabra de Dios haya caído en buena tierra en nuestra vida y nos hayamos arraigado en la verdad del Evangelio. No vamos a poder mantenernos en pie si desconocemos las verdades del Evangelio, si desconocemos las advertencias que el Señor Jesús dejó para su pueblo, para que podamos tener una vida de continuidad, de victoria, basados y afirmados en las verdades de la palabra de Dios. Por eso quiero compartir seguimos en el libro de Mateo 13, ¿sí? Vamos a leer desde el verso 34. Dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, Jesús vino a casa, y llegando a él, sus discípulos le dijeron: decláranos la palabra de la cizaña del campo. Y respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo,
La buena simiente son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como es arrancada la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, y juntarán de su reino todos los escándalos, y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Acá nosotros vemos cómo en distintas situaciones se nos muestra dónde la palabra era sembrada, ¿sí? Nos habla también del reino milenial, nos habla de cuando los ángeles cieguen la tierra, ¿sí? Nosotros sabemos que hay una parábola donde los discípulos, él les habla de la cizaña y el trigo, que la cizaña y el trigo crecen juntamente, pero no se puede arrancar la cizaña porque se puede llegar a arrancar el trigo. Y entonces vemos los que verdaderamente caminan de espaldas a las verdades de la palabra y los que verdaderamente están asentados en la verdad de la palabra y caminan hacia la luz que es Cristo, para que caminando hacia la luz cada vez podamos vernos más las manchas que podemos llegar a tener en nuestras vestiduras y tratar de cambiar y corregir los pasos que han sido desviados en la verdad del Evangelio. Este es un tiempo aceptable para corregir aquellas cosas que nosotros podemos identificar que no están bien delante de Dios. Aquellos pasos que tal vez hemos torcido en la verdad del Evangelio, podamos direccionarlos y caminar correctamente conforme a la luz que tenemos en la palabra, ¿sí? Sabemos y compartíamos que si tenemos luz, más luz nos será dada. Por eso quiero leer el verso 19 del mismo capítulo. Oyendo cualquiera la palabra del reino, ¿sí?, y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora, atención. Oyendo cualquiera la palabra del reino, nosotros sabemos que nosotros tenemos un reino que nos espera, el reino milenial, cuando el Señor Jesucristo se asiente en Jerusalén y comience ese periodo de reinado del Mesías sobre la tierra, ¿sí? Nosotros recibimos la palabra es insertada en nuestro corazón, pero como no la entendemos, como nosotros no tenemos profundidad en la palabra, no tenemos la luz, porque no somos hacedores de la palabra, y como no hay profundidad en la palabra porque no hay conocimiento sobre las Escrituras y las verdades del Evangelio, entonces el enemigo viene y roba la palabra de nuestros corazones, porque al no tener claro lo que verdaderamente se nos está diciendo, porque o somos descuidados a lo que la palabra de Dios nos dice, o leemos la palabra y la palabra no la ponemos por obra, o realmente somos de aquellas personas que agarramos la palabra, agarramos la Biblia cuando vamos a la iglesia y después
la guardamos hasta el próximo domingo, o evidentemente no queremos un gran compromiso con Dios, y para calmar nuestra mente, tal vez concurramos a una iglesia, y verdaderamente no tenemos muy definido qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas. Si realmente queremos que Cristo reine en nuestros corazones, que transforme nuestras vidas conforme a su voluntad, para que sus propósitos puedan ser hechos y realizados en nuestra vida, y su carácter pueda ser nuestro carácter, ¿sí? Entonces, acá vemos que realmente el enemigo le va a ser muy fácil robar la palabra que está siendo sembrada en nuestros corazones, porque no hay profundidad. El 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y en el acto la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, ¿sí? Es un tiempo, unos días, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Y acá yo quiero que observen y escuchen con atención, y se nos está hablando de la persecución por la palabra. ¿Y qué va a pasar cuando estemos ese tiempo y medio que debamos de pasar cuando el anticristo aparezca en este mundo? Si no conocemos la palabra, como comentábamos hace un momento, será muy fácil que nosotros seamos engañados. Porque vieron que compartíamos en el programa anterior que el Señor les decía, que los discípulos le preguntaban al Señor Jesucristo, ¿qué señales habría sobre tu venida? Y el Señor les decía, no se va a manifestar, no será antes de que se manifieste la apostasía, aquel que se apartó de la verdad, el hombre sin ley. Está hablando del anticristo, ¿sí? Entonces va a haber una gran persecución sobre la iglesia, porque ustedes saben que el enemigo de nuestras almas, ustedes ya saben quién es, ¿sí? Y cuando el Señor les dice, cuando le digan acá está el Cristo, allá está el Cristo, directamente no tenemos que prestar atención. Pero esas mentiras pueden convertirse en verdades por la falta del conocimiento de nosotros en la verdad del Evangelio. Porque se nos ha descrito, se nos ha dejado un montón de advertencias sobre lo que pasaría en el tiempo final y aún sobre lo que está pasando. Porque convengamos que no es necesariamente eso va a pasar a lo último, nada más que va a ser a gran escala. Pero hoy en día nosotros podemos ver en diversos lugares donde se ha malversado, donde se ha mezclado la verdad del Evangelio. Y el Señor es luz, en Él no hay tinieblas, ¿sí? Por eso que en su palabra no puede haber verdad y no puede haber mentira, no puede haber una dirección correcta hacia la verdad del Evangelio, pero también puede haber un camino sinuoso, parte de mentira y parte de verdad creada por los hombres, donde los hombres con el único propósito que hacen ese tipo de cosas es para convertirlo a usted en mercadería o que realmente usted sea sirviente de estas personas que han malversado la verdad del Evangelio y han desviado a una gran parte del pueblo de Dios hacia una mentira, no predicando la verdad de la doctrina del Evangelio. Entonces, han dejado que parte de la luz que había en ellos sea parte de tinieblas, porque han dejado entrar al mundo a la verdad de la palabra, porque así lo han confundido
y lo han desviado de la única verdad que son estos 66 libros, ¿sí? Vuelvo a recordar, Jesucristo es la verdad, el camino y la vida. Por eso nosotros vemos, mas no tienen raíz en sí, porque hay desconocimiento de la verdad. Antes es temporal, porque recibimos la palabra, salimos de escuchar la palabra y a los 2 minutos nos olvidamos de la palabra. En el 22 dice, y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Por qué se hace infructuosa la palabra? Porque sabemos que debemos desear la leche no adulterada. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se nos califica con este término en la palabra? ¿Por qué? Usted dele a un niño una leche cortada y verá qué le produce a su estómago. O nosotros mismos, un vaso de leche tal vez mezclada con vinagre, ¿sí? Vamos a ver qué efecto produce en nuestro sistema corporal. Si no, esa leche adulterada no nos va a hacer daño. Y así, lamentablemente, hoy en día, nosotros podemos ver en muchos lugares que realmente esa leche la que nosotros bebemos, tal vez no por la falta de conocimiento en la verdad, en lo que sería al 100%, sino que por la mala malversación de los hombres y porque su fin no es que usted conozca la verdad del Evangelio, sino que usted pueda ser manipulado, tanto para que estos hombres se enriquezcan a costa de usted, de un rebaño que no conoce la verdad, ¿sí? Sabemos que todos nosotros que nos desviemos de la verdad del Evangelio estamos siendo seriamente engañados. Por eso, cuán necesario es que nosotros acudamos a la verdad del Evangelio, a la verdad de la palabra, y que deseemos la leche no adulterada para que podamos crecer en la verdad. ¿Y qué compartimos nosotros en este verso? El engaño y las riquezas ahogan la palabra. ¿Y qué pasa con la palabra? Se hace infructuosa, ¿sí? Porque sabemos que el Señor no va a respaldar ningún engaño. El Espíritu Santo no va a respaldar ninguna mentira creada por los hombres. El Espíritu Santo sabe bien con qué propósito usted está ocupando un lugar en las cosas de Dios. O cuál es su afán por querer estar en las cosas de Dios, ¿sí? O comprometerse, no con el Señor, sino con un sistema. ¿Cuándo usted se compromete con un sistema y no con el Señor? Cuando usted hace alianzas con las cosas que usted sabe que están mal. Usted no puede tener comunión con las tinieblas y con la luz. O porque no puede tener dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. ¿Y a cuál señor usted sirve? ¿Qué entrada le da usted al mundo, a su vida espiritual? ¿Qué es lo que usted comparte con este mundo corrupto y caído? ¿Qué es lo que usted deja entrar a su iglesia? ¿Qué porcentaje del mundo ha entrado a su iglesia? ¿Cómo usted predica verdaderamente la palabra si no está en la veracidad para que la palabra realmente pueda tener lo que debe de tener, para que el poder de Dios pueda ser derramado a través de su verdad? ¿Sí? Entonces, qué tremendo que es, por qué el Señor Jesucristo le hablaba por parábolas. Porque no quisieron recibir la verdad.
Y hoy, lamentablemente, a muchos les sucede esto, porque enfrentarse con la verdad es crudo. No dejar que el Señor haga en nosotros y conforme y forme su carácter en nosotros, es realmente no querer vivir en la verdad, sino querer vivir en la mentira. Y para que nuestra mente no sea del todo atropellada, vamos a una iglesia un domingo, salimos de ahí, o vamos los 7 días de la semana, pero no tenemos ningún compromiso para con Dios. Porque déjeme decirle, hermano, que concurrir a un lugar de culto hacia Dios, ¿sí? Si usted no tiene un compromiso con Dios, está perdiendo el tiempo. Lo mejor y lo más aconsejable que le podría decir desde mi persona es que realmente busque tener un compromiso con el Señor. Abra su corazón para que pueda haber una transformación genuina de parte del Señor, a través de su Espíritu Santo, que es el que nos ayuda en todas las cosas, ¿sí? Y así conformar el carácter que Cristo quiere que nosotros tengamos en este tiempo, para que seamos preparados para aquellos grandes acontecimientos que van a venir, y que sabemos que cada día estamos más cerca de aquellos acontecimientos, porque no basta con prender un televisor y ver las cosas que están pasando, y aquellas cosas que aún los incrédulos avecinan que van a pasar, ¿sí? Cosas que tienen fundamento bíblico, ellos lo desconocen, pero lo dicen. Entonces, entendamos en este verso 21, ¿sí? En el 22, y dice: el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Podemos ver los afanes de este mundo, ¿sí? Porque el sistema de este mundo, este sistema caído y corrompido, es el sistema que nosotros, por naturaleza, muchas veces queremos seguir o queremos acoplarnos hacia ellos, en vez de que ellos se acoplen hacia nosotros. Porque es más fácil para aquellos que realmente no han decidido qué es lo que van a hacer de sus vidas, acoplarse a ellos, que ellos se acoplen a nosotros, ¿sí? Entonces, quiero que entendamos en esta tarde cuán necesario es que profundicemos en las verdades del Evangelio de Cristo. Y leemos en el verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto, y lleva uno a 100 y otro a 60 y otro a 30. ¿Sí? Esta es la palabra, cuando la palabra cae en buena tierra, en una tierra preparada. La tierra preparada somos nosotros, ¿sí? Ese corazón abierto hacia las verdades del Evangelio, que cuando escuchamos la palabra la atesoramos dentro nuestro. ¿Y qué hacemos? ¿Qué pasa cuando una semilla es sembrada en la buena tierra? Hay un cuidado que debemos de darle. Regarla, que le dé el sol, ¿sí? Sacarle los yuyos, ¿sí? Dejar que la planta tome fuerza, que esa raíz tome fuerza para que después esa planta pueda tomar fuerza y salir, ¿sí? Entonces, necesitamos verdaderamente saber cuál es el cuidado que le tenemos que dar a las cosas que nosotros hemos oído. No solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Para que a medida que nosotros vayamos cuidando la palabra que ha sido escuchada en nuestras vidas y enfocarnos en poder vivir esa palabra, podamos realmente ser aquellos receptores de las verdades de la palabra de Dios, para que la palabra pueda
confesionar en nuestra vida, en nuestro ser interior, y pueda realmente, una vez que echó esas raíces, pueda realmente salir hacia arriba y poder dar los frutos que necesariamente una buena siembra, una buena planta puede dar esos frutos y compartirlos con otros, que son las verdades de la palabra de Dios. ¿Sí? Fíjense que una de las parábolas que se habla es del granito de mostaza. Todos tenemos identificado, creo, que un granito de mostaza es una semilla muy pequeñita. Pero eso, en la parábola, el Señor habla de que después es un árbol frondoso, grande, ¿sí? Y piensen que ese grano de mostaza podemos compararlo con el reino de Dios. Cuando el reino esté en su mayor expresión, podríamos decirlo así, cuando Jesucristo venga a reinar 1000 años sobre la tierra. Lo que hoy a nosotros nos parece pequeño, como un grano de mostaza, eso se va a convertir en algo tremendo, que si nosotros aceptamos y recibimos los consejos del Señor, vamos a poder disfrutar de ese reino. Qué tremendo que es que solamente tenemos que disponernos a recibir la verdad y a profundizar en ella. No solamente a ser oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Por eso, hermana y hermano, amigo y amiga, desde nuestro humilde lugar queremos compartir, cada vez que hacemos este programa, que tenemos la bendición de Dios de poder compartir la palabra del Señor, que es un gozo particular y personal de cada uno de nosotros, que podamos compartir y podamos colaborar en el crecimiento de cada uno de nosotros y afirmarnos cada vez y más en la verdad. Por eso, hoy le quiero dar gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y a la guía del Espíritu de Dios por ayudarme a compartir todo esto que el Señor nos ha entregado en esta tarde. Sin más que decirles, hermanos, nos despedimos hasta un próximo programa Sin Fronteras, en el amor del Señor. Les pido que por ahí se puedan suscribir, pero más que todo que este programa puedan compartirlo y que esta palabra pueda caer en buena tierra y que realmente eche las raíces, porque esta palabra ha sido enviada con un propósito, ¿sí? Y así lo creemos y así lo confesamos. Por eso yo le quiero dar toda la gloria a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por permitirnos estar compartiendo con ustedes. Una cosa, Dios los ama. Dios los ama. No se olviden de esto. Y Dios quiere que ustedes crezcan sanos en la fe y en el conocimiento de su verdad. Por eso, hermano, hermana, amigo y amiga, que la paz del Señor Jesucristo esté y repose en cada corazón, y nos volveremos a ver, si Cristo no viene antes, en el próximo programa que difundiremos a través de la página de YouTube Sin Fronteras. Que la paz de Dios esté y repose en tu corazón. Será de mi alma.
la gloria y el grande poder que hay en este lugar.